Ensamblaje de computadoras. Identificación de elementos y partes de la computadora. Las computadoras, al transcurrir los años, la tecnología ha avanzado con una rapidez muy significativa, permitiendo que las computadoras se conviertan en las herramientas de apoyo más utilizadas por las personas, ya sea en las oficinas, en el hogar y en los centros de estudio. Definición: es un dispositivo electrónico que recibe y almacena, recupera y procesa y produce información a través de una combinación de máquinas, hardware e instrucciones o programas software instalados en la misma. Las computadoras personal, también conocida como PC por sus siglas inglés Personal Computer, es una máquina que puede hacer todo tipo de operaciones matemáticas y lógicas a muy alta velocidad. Las operaciones lógicas son aquellas en las que se espera elegir entre varias alternativas según condiciones y dadas en vez de un resultado numérico. Esto hace que la podamos utilizar para calcular y procesar texto y disfrutar de juegos, de videos, llevar una contabilidad, diseñar gráficos, navegador por internet, etc. Componentes de una computadora. Las computadoras son máquinas y como tal no son capaces de realizar más funciones que las que se les programa. Para determinar las partes de una computadora, partamos de las funciones básicas que ésta puede realizar: operaciones aritméticas entre dos datos, comparaciones entre dos datos y su respectiva elección, transferencia y memorización de datos. De las mismas funciones se puede deducir el esquema de la computadora, que debería contener dispositivos a cargo de los siguientes procesos: aceptar datos del exterior, efectuar las operaciones aritméticas y las comprobaciones de su respectivo control, memorizador de datos, comunicar los resultados a usuarios. Y aquí tenemos esto, que es cómo va insertado cualquier tipo de esos datos. Hardware y software. El idioma inglés hard significa duro. Por eso hardware es un conjunto de dispositivos y circuitos electrónicos que compone una computadora, o sea, la máquina, y sus periféricos en sí, es decir, los que se pueden palpar, o programas y sistemas operativos que se hacen en hardware y funciones en inglés. Soft significa suave y palpable. El procesador es el motor o cerebro de la computadora, que define la velocidad de procesamiento de los datos. Memoria RAM es la memoria principal que contiene todos los programas y datos que el procesador usa en el momento dado. Case con fuente de alimentación. El gabinete se encarga de alojar a la placa madre en unidades de disco, y la tarjeta viene con la fuente de alimentación preinstalada, la que se encarga de proporcionar la electricidad a cada una de las partes de la computadora. Disquetera es un dispositivo para la lectura de los disquetes. El disquete es un medio barato, lento, de baja capacidad y el tipo removible. Disco duro, el principal medio de almacenamiento de archivos del sistema. El lector de CD-ROM, CD-RW o DVD. Es una unidad para la lectura o escritura en los casos del grabador de medios ópticos removibles de alta capacidad, y debe señalar si son ID o SAT. Ejemplos: esos son los tipos de ejemplos que tienen las unidades para lectura o escritura de lector de CD-ROM o CD. Adaptador de videos. Controla la información que se puede visualizar en el monitor. Adaptador de sonidos. Convierte a la señal analógica del sonido en señal digital, viceversa. Modem. Convierte a la señal analógica de la línea telefónica en señal digital y viceversa. Adaptador de red. Permite la comunicación de una computadora con otras computadoras. Periféricos de entrada.
que son elementos que sirven para ingresar información, periféricos de salida, que son elementos que sirven para sacar o mostrar información de computadora, kit de herramientas básicas, ensamblador, destornilladores de punta en estrella o punta plana, alicates punto final, tornillera para fijar las tarjetas de expansión y en muchos casos también las etapas de cáncer. Una vez que ya conocemos las partes de una computadora, ya podemos iniciar a ensamblar la computadora. Si desea ensamblar su propia PC, para juegos, primero debe conocer la lista de piezas que necesita para comprar, las partes necesarias que incluye el CPU. 2. Placa de base. 3. La memoria. 4. El disco duro. La tarjeta gráfica. El 6. La fuente de alimentación. El 7. Caja. Además puedes obtener enfriador de CPU, el ventilador de la carcasa y la tarjeta red, etc. La razón principal por la que el enfriador del CPU se incluye aquí es la del CPU viene con un ventilador, por lo que no es necesidad. Sin embargo, si se trata de una carga de juego grande, se recomienda comprar un enfriador del CPU para una mejor capacidad de enfriamiento o enfriador del CPU más grande para controlar la temperatura del CPU y evitar que el sobrecalentamiento o que no haya fallas durante el juego. Instala la base del enfriador del CPU en una placa de base. Hoy en día muchos enfriadores del CPU están diseñados para ser utilizados tanto como ASP como por Intel, por lo que los tornillos deben ajustarse ligeramente para alinearse con los orificios de una placa con base que puede consultar manual adjunto para ajuste y el manual del enfriador del CPU. Master Keeper. Es bastante detallado, así que no te preocupes. Es esto. Instalado el CPU en la placa de la base y comienza el levantamiento de la placa al lado del zócalo del CPU A, que contiene el zócalo. Del contrario, el pin puede romperse o quemarse. La placa base del CPU ahora están encapadas con un mecanismo infalible, por lo que puedes instalarlo correctamente siguiendo las flechas que se te muestran a continuación. Coloca las fuentes de alimentación en el gabinete. Desde frente del gabinete no hay mucho espacio al lado derecho, pero si abres el panel lateral derecho verás que el espacio debajo, aquí es donde colocaremos nuestras fuentes de alimentación. En la mayoría de los casos, los enchufes e interruptores deben mirar hacia afuera y las salidas del aire mirar hacia abajo y luego de ajustar la fuente de alimentación de la parte posterior. Si eliges una fuente de alimentación completamente modular, dado que los cables deben colocarlos de tú mismo, debes ajustarle el gabinete, de lo contrario no será fácil enchufarlo. Después, el caso está cerrado. Ajustar la placa de la base puramente del gabinete. Por lo general, el gabinete tiene 9 orificios para tornillos, correspondientes a los orificios de la placa base, pero no todas las placas de la base tendrán 9 orificios. En cuanto el suelo bloquear 7 u 8 de ellos. Al bloquear la placa de la base, asegúrate del zócalo del CPU. Este es la parte superior para que el valor del ventilador pueda descargarse del PC y tarjeta gráfica también tenga un lugar para colocarlo. Conecta el cable de alimentación en la placa y la base. La parte más problemática de la instalación es organizar los cables y desordenados. Por lo general sacamos el cable de alimentación del CPU, el cable de alimentación de la madre
de la madre de los orificios reservados de la carcasa y los conectamos a la placa de la base. Esto puede evitar dejar espacios para conectar cables después de que se haya instalado otros componentes. El CPU Power conecta los conectores del panel frontal y frontal de la carcasa en la placa o base. Casi todos los gabinetes tienen hoy en día 2 o 4 puertos USB, botones de encendido, apagado, reinicio, etc. Este panel frontal, todos necesitan ser alimentados y controlados por la placa de la base, dado que el método de cableado de cada placa es diferente. Se recomienda seguir el manual de usuario de la placa de la base para conectarlos a las posiciones correspondientes. 7. Instala el resto de las piezas en la placa. Antes del instalado se recomienda colocar la carcasa plana para que pueda atornillarse fácilmente. Se puede instalar en el orden en que estamos acostumbrados. Instala primero el SSD, PCIe, M2, luego el enfriador de la tarjeta del CPU en la base, como se mencionó en el primer paso, seguido lo de la tarjeta gráfica, la memoria y finalmente el SATA de 2.5. La mayoría de los gabinetes en el mercado todavía tienen la posición del SSD de 2.5 en el lado del fuente de alimentación, por lo que el cable SSD 2.5 suele ser lo último que consideramos. Ten en cuenta que aquí la mayoría de las tarjetas gráficas discretas de rango medio y superior deben conectarse al cable de alimentación del PSLE de la fuente de alimentación. Y la administración de cables, la instalación de esta está casi completa y el resto es de la parte más dolorosa, la gestión de cables. Después del instalado habrá muchos cables desordenados, por lo que deberás encontrar algunos sujetadores para ordenarlos y ocultarlos fuera de la vista. Esta es la parte que se requiere más experiencia.